Amén, bendiciones jóvenes, qué bueno es estar con ustedes este martes, continuando con la serie de que estamos siendo ministrados acerca del proceso de la unción. No sé cuántos continuarán con la expectativa, con el aprendizaje, con la enseñanza y sobre todo con la impartición que esta enseñanza nos está dando. Hoy cuando preparaba la enseñanza para continuar esta serie, me detuve en acerca de que prestemos atención de lo que es el proceso, porque estos martes que pasaron estuvimos viendo sobre la unción, lo que la unción hace, lo que la unción es. Comenzamos hablando cómo la unción, el aceite de la unción en el tiempo de Moisés, tanto el aceite que fue hecho como todo lo demás del ministerio del tabernáculo era una representación de lo que es en el cielo. Y hablamos de que lo que en el tabernáculo y el ministerio que se ejerció ahí no era una idea creativa o una idea bonita, sino que era una representación de lo que existe en el cielo. Y dentro de eso de representación estaba el aceite de la santa unción, y hablamos un poquito de eso. También hablamos el siguiente martes, el martes que pasó, hablamos de las vestiduras empapadas, hablamos por qué la unción tiene que empapar las vestiduras. Vimos en el mismo ministerio del tabernáculo cómo eran rociados con sangre y con aceite de la unción los sacerdotes y los utensilios que eran habilitados para el ministerio. Aprendimos un principio muy interesante acerca de que cuando la unción está ausente, la gente se desenfrena. Y creo que fue una palabra rema, y te preguntarás, para aquellos que no están familiarizados con el término rema, la palabra rema tiene que ver con una palabra derramada, una palabra que viene a marcar tu momento, tu tiempo, el estado en el que estás. Es una palabra determinante, es una palabra intencional de Dios, una palabra rema. Por eso esa palabra derramada, esa palabra determinante fue que cuando la unción está ausente, la carne se desenfrena, las pasiones bajas de la carne empiezan a aflorar. Y vimos que cuando Moisés, aquel que representaba al ungido en ese momento, se ausentó 40 días en el monte, cuando desciende del monte, Israel estaba desenfrenado, adorando a un ídolo, un becerro, y algunos eruditos, algunos conocedores de las interpretaciones bíblicas aún interpretan de que hasta estaban desenfrenados a nivel sexual, teniendo relaciones sexuales depravadas, o sea, un desenfreno totalmente impresionante, pero que cuando apareció la unción trajo una corrección a todas esas cosas. Y que la única tribu de Israel que se unió a la voz del ungido, que dijo que detengan eso y que atrapen a los responsables, la única tribu que respondió fue la tribu de Leví. Y no fue casualidad que fue la tribu de Leví la que Dios escogió para que ella sea la que provea a los sumos sacerdotes, a los levitas, a los que ministrarían el tabernáculo. Entonces hablamos de aquellos que participan de la unción, aquellos que se asocian con la unción, cómo reciben la recompensa y son incluidos, porque en ese momento ellos participaron de la unción que estaba sobre Moisés, pero luego Dios los seleccionó y ellos recibieron su propia unción para poder ministrar en el tabernáculo. Y enseñamos que, y si no lo enseñé, lo estoy diciendo ahora, que por lo menos hay dos medios de impartición de la unción. Uno es poniendo las manos, es imponer las manos sobre alguien y ministrar la unción. Y dos es la asociación. Aquellas personas que son discipuladas, participan del ministerio, son enseñadas del ministerio, pero tanto en la primera como en la segunda, más allá de que uno es poniendo las manos y otro es por relación, lo que habilita que haya una impartición es el corazón de la persona hacia el que tiene la unción, principalmente hacia Cristo, porque no olvidemos que nosotros, los seres humanos en Cristo, representamos a Cristo, y la unción que tenemos es de Cristo, pero nos es dada por justamente una relación con Él y un propósito que Él nos da la unción. Y el corazón, cuando es honesto,
cuando el corazón ama de verdad, no tiene hipocresía hacia la persona, es cuando, ya sea poniendo las manos o ya sea por asociación, la unción le es dada. La unción lo hace participar, y generalmente esa clase de gente recibe su propia unción, porque entonces Dios les revela su propio propósito y participación del ministerio. Entonces vimos los primeros 2 martes lo que es la unción, lo que hace, por qué habilita, qué pasa cuando la unción no está. Pero ahora vamos a detenernos a ver qué es el proceso, que es otra de las palabras de la serie. Recordando que la serie se llama El proceso de la unción, vamos a ver qué es el proceso. Y para eso quiero que el que toma nota pueda escribir y resaltar, porque las palabras es importante que conozcamos su significado, porque entonces nos da una claridad de sobre qué nos quiere enseñar y sobre qué nos quiere indicar. La palabra proceso, en palabras sencillas, significa un desarrollo sucesivo. Significa que es un movimiento hacia adelante, es un movimiento hacia el propósito por el cual se empezó. Por lo tanto, cuando decimos estoy en proceso, estoy hablando que estoy en un movimiento. Estoy moviéndome hacia un propósito, hacia una intención, hacia un resultado y una meta específica. Quien está en proceso es alguien que está avanzando hacia adelante. Es alguien que durante el proceso no estará como estuvo, pero aún no está como tiene que llegar a estar. Lo vuelvo a decir, alguien que está en el proceso no estará como estuvo, pero tampoco aún está como debe estar. Por eso aún continúa el proceso. Es un cambio sobre cambio sobre cambio sobre cambio. Es un desarrollo sucesivo, constante hacia adelante. Significa que el que está en proceso no es que está siendo castigado, no es que está en un estado de una tristeza que lo está matando, no es que está en un castigo, sino que está en un movimiento, en un desarrollo, está en un constante avance hacia adelante, está despojándose de costumbres y de comportamientos y de pensamientos que tenía, pero ahora se está desprendiendo de ellos. Por eso es doloroso. Quizás una de las etapas de nuestra vida más características sobre lo que es un proceso es la etapa de la adolescencia. Usted sabe que a la etapa de la adolescencia se la define de ese término porque viene de la palabra adolecer, que habla que la persona está en un constante cambio, está en un constante saliendo de la niñez a la adolescencia, saliendo de costumbres, de hábitos, de pensamientos, aún de estado físico y de forma física. Está saliendo de ese estado de niñez a un estado de hombre o de mujer, ya a un desarrollo para la adultez. Se encuentra con diferentes habilidades. Por ejemplo, una de las más quizás determinante en el cuerpo del hombre o la mujer cuando está en ese proceso es en el varón, que empieza a aparecer vello, empieza a aparecer las primeras pelusas, como decimos, en la cara, en los bigotes, bajo los brazos, bueno, por donde tienen que salir, ¿no? Las mujeres también experimentan cambios en su cuerpo, cambios hormonales. Empiezan a aparecer señales en el cuerpo de que ya tenemos la capacidad de procrear vida. El hombre puede embarazar y la mujer puede concebir. Entonces son cambios muy determinantes y en los cuales debemos aprender a administrar esos cambios. Porque imagínate que un adolescente de 12 o 13 años, un varón, ya en su desarrollo tiene la habilidad para embarazar, pero no tendría por qué embarazar porque no está preparado para ejercer la paternidad. Una mujer generalmente a los 12 años también ya puede engendrar, ya puede ser madre, pero no tendría por qué embarazarse porque no está preparada para ser madre. Entonces hay cosas que los cambios nos empiezan a dar, pero que aún no tenemos la madurez para poder ejercerlo. Entonces no significa que cuando vos recibís algo es porque ya tenés
la madurez para llevarlo adelante, sino que significa que estás en un constante cambio, estás saliendo de algo viejo o de algo que terminó su etapa a algo nuevo, a algo que se te abre para seguir en un desarrollo continuo. Y en el propósito encontramos esas cosas. Encontramos que se nos da una medida de unción, encontramos que se nos da una medida de autoridad, encontramos que se nos da una medida de poder, una medida de dones, una medida de algo extraordinario, pero no significa que ya tenemos la madurez para poder usarlo todo, sino que necesito continuar en el desarrollo para alcanzar la madurez, para utilizar todas esas habilidades. No sé si fui claro, pero es para darte el contexto de lo que es un proceso. Generalmente el proceso es para despojarnos, por eso duele, porque tenemos que despojarnos de cosas que terminan su etapa, ya no nos van a acompañar más y empezamos a adquirir nuevos comportamientos, ideales, cosas a las que nos vamos a dedicar, que nos van a requerir un mayor tiempo. Y a veces hay gente que tiene el síndrome de Peter Pan, o sea, son los eternos niños que no quieren pasar a la etapa del proceso, del desarrollo. Quieren seguir jugando, quieren seguir que le cuenten cuentos, quieren seguir forzando una etapa que se termina porque el cuerpo mismo va hablando que hay un cambio evidente. Y en la vida espiritual pasa lo mismo, hay gente que se enamora tanto de la etapa de la niñez, de la etapa donde como que depende de muchas cosas, y no quiere entrar a la etapa donde tiene que aprender a despojarse, tiene que aprender a vivir por la fe. Y son momentos donde la gente le gusta la cuna de la fe, ¿no? Le gusta el nacimiento en la fe, le gusta la cuna, le gusta la rorró de la fe, le gusta la leche de la fe, le gustan los pañales de la fe, le gustan los baños de la fe, aquellas primeras etapas del nacimiento en la fe, y no quieren entrar a la nueva etapa, a la etapa que tienen que vivir por la fe. Por eso hay gente que hoy todavía no está viviendo por la fe. Y te das cuenta porque al pequeño cambio en su cotidiana vida, gritan, hacen berrinche como los nenes cuando le quitan el chupete, cuando le empiezan a quitar el pañal, cuando le empiezan a quitar el andador, cuando le empiezan a quitar la ropa de bebé y empiezan a tener otro tipo de vestidura, otro tipo de responsabilidad. Hacen caprichos, se enojan, se ofenden, no entienden el porqué, y justamente es porque no están entendiendo el proceso al que están entrando y no quieren entrar. Y esa gente ya no es una gente normal, de una etapa normal en la fe, sino que ya se vuelven caprichosos y son los que empiezan tristemente con comportamientos en contra de la unción. Por eso el mensaje se llama a favor o en contra de la unción. Son gente que un día estaban a favor porque estaban en una etapa normal de niñez de la fe. Estaban aprendiendo, siendo discipulados recientemente, con la leche espiritual, con la cuna espiritual, con el arrorró espiritual, con ese trato que se necesita al principio. Pero luego no quieren entrar a la etapa que les sigue, que es vivir por la fe, y es donde empiezan a manifestar las mañas, ¿no? Los enojos, los caprichos, las mentiras, empiezan a adquirir comportamientos malintencionados, y es cuando se empiezan a poner en contra de lo que la unción quiere hacer. Pero para no detenerme ahí y continuar en lo importante, porque de lo que es el proceso de la unción, quiero que nos detengamos, que hay palabras que utilizamos, por ejemplo, proceso en este caso, que tiene un propósito, y ambas palabras inician con el prefijo pro. Y el prefijo pro no es algo que pasa desapercibido. El prefijo pro justamente nos muestra una intención que significa a favor o en ayuda de. Entonces, cuando hablamos que estoy en proceso y que el proceso tiene un propósito, me está dando a entender que en el proceso voy a ser ayudado o voy a tener el favor del propósito que tengo. En este caso, de la unción que voy a obtener. Y esto es una revelación que quiero que te quede grabada en tu corazón. En una ocasión el Señor me habló hace unos años atrás y me dijo que lo que uno tiene en el manto, o sea, el manto habla de ministerio, llamado, propósito,
destino profético, es un manto, una cobertura que uno tiene, una vestimenta espiritual. En ese manto está toda la herencia de lo que Dios a nosotros nos confía para administrar la tierra, pero que solamente nos va habilitando la herencia según la madurez que vamos teniendo. Todo está en el manto, pero se va habilitando según la madurez. Y es entonces donde uno entiende que pasa diferentes etapas en el proceso, en el movimiento hacia el propósito, en el desarrollo sucesivo, donde lo que ya te es confiado te ayuda o viene a tu favor para socorrerte, para enseñarte, para liberarte, para administrarte, pero como aún no tenés la madurez para que se quede, se vuelve a guardar. No sé si me explico. Eso es una revelación. Hay cosas que Dios te permite un anticipo de conocer y vos decís, che, pero hubo una vez, me acuerdo, en que yo estaba en el ministerio, no sé, en la alabanza, en la música, en la adoración, en la danza, en la prédica, en el liderazgo, en el discipulado o en tu vida de fe. Y decís, hubo momentos en que yo sentí una unción mayor de la que tenía. Sentí una presencia mayor de la que cotidianamente podía conocer. Pero hubo un momento en que parece que se fue. Y parece que volvió a lo de antes. Pero el que está en el proceso tiene que entender es que en ese momento fue socorrido, fue ayudado y recibió el favor de la unción que va a heredar, pero que todavía no la heredó por falta de madurez. No sé si me comprendieron ahí. Esto yo lo conocí en experiencia. Una experiencia que tuve. Ahí conocí porque hay un momento de mi vida donde yo he experimentado una unción mayor de la que estaba acostumbrado, un ambiente espiritual mucho más intenso del que venía conociendo, y parece que de un momento a otro todo volvió como antes. Y ahí entendí que cuando uno está en el proceso, está en ese movimiento de cambio constante, es que Dios te permite conocer lo que estás por heredar. Es que Dios te permite un anticipo, una probadita de lo que está más adelante, continuando en este desarrollo continuo. Por eso los anticipos, las primicias del Señor son extraordinarias. Es extraordinario cuando Dios te permite probar lo que está preparado en herencia. Es más, el apóstol Pablo escribe que el Espíritu Santo que nos fue dado es un anticipo de Dios, de la herencia que disfrutaremos en la eternidad. O sea, la presencia, la unción, la comunión con el Espíritu Santo, de las cosas maravillosas que Él nos puede enseñar o hacer experimentar o ver cómo Él se manifiesta, están siendo solo un anticipo, una primicia de parte del Padre de lo que nosotros disfrutaremos plenamente en la eternidad con Él. Entonces, si esto es primicia, no logro todavía imaginar lo que es plenitud. Pero bendito sea Dios que entendamos los anticipos y sea suficiente motivación e inspiración a nuestra alma para no detenernos y pensar que estamos desamparados, o pensar que ya no hay nada nuevo, o pensar que algo se volvió aburrido, o pensar que algo no tiene sentido, porque esos anticipos vienen a inspirar, vienen a ayudarnos, vienen a favor nuestro para decirnos esto es lo que está preparado en la mesa. Seguí adelante porque esto es lo que vas a recibir y se va a quedar con vos. Ahora viene a ayudarte un momento, viene a tu favor por un momento, por un instante, pero volverá a ser guardado hasta que crezcas. Y ahí es donde uno entiende que necesita estar a favor de la unción. Necesita estar a favor del ungido, de Cristo y de su iglesia. Necesita caminar, aprender, a entrar a las etapas de vivir por la fe, porque así como está la etapa de ser un bebé nacido, así como está la etapa de ser un niño, así como está la etapa de la pre y de la adolescencia, así como está la etapa de la juventud, de la adultez y de la vejez finalmente. Hay etapas en la vida espiritual y en la fe. Por ejemplo, está el nacimiento de nuevo, que es el nacimiento en la fe. Está el vivir por fe.
está el batallar por fe, está el morir por fe. Entonces, son etapas en donde tenemos que entrar y no podemos quedarnos enamorados de las que ya pasaron. Necesitamos entrar porque es para consumar la fe en nosotros, finalmente terminar la carrera. No me puedo quedar en el primer nivel. Me va a ser muy difícil si me quedo en el nacimiento de fe y no avanzo. Me va a ser muy difícil morir por fe. Entonces, tengo que ir entrando por el Espíritu, ser guiado. Nazco por fe, vivo por fe, batallo por fe y al final muero por fe. Son etapas de desarrollo en la vida que tengo que enfrentar. Y es un desarrollo continuo y en cada etapa hay un nivel de unción, hay una dimensión de su presencia que me viene a ayudar, que me viene a mi favor para inspirarme, para que siga, dándome un anticipo de lo que hay delante. Eso es entrar a otra dimensión del amor, de la presencia, de la gracia, de la sabiduría, de la vida de fe, de todo lo que el Espíritu Santo me empiece a guiar. Entonces quiero que te pongas contento cuando sabes que estás en un proceso para un propósito, porque entonces para la meta en el que estás siendo preparado te va a venir a ayudar y va a venir a tu favor cuando lo necesites para que sigas adelante. Espero que me hayas entendido esa primer parte. Yo lo he entendido, pero quiero que lo entiendas. Entonces quiero que leamos Primera de Juan. Yo todos los versículos que voy a leer, ya te lo digo que lo voy a hacer en la versión internacional, para no detenerme en cada pasaje a aclarar. Primera de Juan capítulo 2, verso 20, en la nueva versión internacional dice así: todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Todos ustedes, el apóstol hablando a la iglesia, todos ustedes han recibido unción del Santo. El apóstol viene haciendo y marcando una diferencia entre el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Anticristo. Y para identificar a los que están en el Espíritu de Cristo, él habla por ahí dos cosas más resaltantes y dice: uno, son los que confiesan y creen que Jesucristo vino en carne, o sea que se hizo hombre, y eso sabemos que es para dar testimonio que Él existió en la tierra, que Él vino a la tierra, que Él murió en la cruz, que Él resucitó. Eso es creer que Jesús se hizo carne. Y otra señal que destaca que tenemos el Espíritu de Cristo, además de creer que Él vino y se hizo hombre, es la unción de Él, la unción del Santo de Dios. Esa unción es lo que también demuestra que tenemos el Espíritu de Cristo. Entonces, creer que Jesús vino en carne, creer en todo su testimonio y la unción que nos dan por eso, nos muestra que estamos a favor del Espíritu de Cristo. Por lo tanto, vamos a ir en un movimiento, en el movimiento de Cristo. ¿Qué es el movimiento de Cristo? Es ir y vivir el propósito de la iglesia que nos toca representar. Porque quiero que te quede claro algo. Los apóstoles ya representaron a la iglesia en su generación. Timoteo representó a la iglesia en su generación. Tito representó a su iglesia en su generación. Los padres de la fe de tiempos de antaño representaron a la iglesia en el tiempo de su generación y además tuvieron propósitos específicos. Todos mayormente tuvieron que experimentar un cambio y además provocarlo, porque siempre la iglesia en ocasiones se vio amenazada de quedarse estancada en viejas etapas, abrazándose a etapas que ya habían terminado y que querían quedarse con el aroma, con el olor de que un día fue. Y claro, el Espíritu como siempre está en movimiento porque Él sigue procesando, preparando gente en la unción. Él sigue en movimiento. Entonces tenía que despertar hombres y mujeres, despertarlos de la costumbre que también estaban teniendo,
hacerles un cambio cultural y hacerlos que provoquen un cambio en su generación. Y así fue como el Espíritu ha continuado el movimiento de su presencia a lo largo de las generaciones, despertando hombres y mujeres que comprendían que hay un propósito específico en su generación para representar a la iglesia. Y a nosotros hoy, queridos jóvenes, no sé si te motiva o no, pero a mí me encanta esto, tenemos un propósito específico por el cual representar a la iglesia en este siglo que nos toca vivir. Y si Cristo no viene antes que nosotros muramos, a nuestros hijos y nietos les tocará representar a la iglesia con un propósito específico en su generación, porque el Espíritu Santo sigue el movimiento, conociendo los tiempos y despertando la intención específica del Padre para que la iglesia avance hacia el propósito eterno y el principal, que es el regreso de Jesús. Y para eso hay culturas tradicionales y costumbres que a veces abrazamos, que en la etapa del movimiento del Espíritu tenemos que despojarnos. Y no estoy hablando del comportamiento, porque la esencia y testimonio de Cristo es el mismo. Hablo de diferentes formas y métodos que a veces cambian por el hecho solo de que hay un propósito específico en una generación. Hubo generaciones que representaban la iglesia para un propósito, por ejemplo, de traducir la Biblia del idioma original a los idiomas que la gente hablaba, porque antes conocer el griego o el hebreo o el latín, que eran los idiomas en que estaba traducida la Biblia, eran para gente que podía estudiar, era para gente de un buen nivel económico. Entonces la gente cotidiana, la gente de trabajo, la gente sencilla, hablaba su idioma nacional y no conocían el latín y menos el griego y el hebreo, por lo tanto estaban totalmente ignorantes de la lectura de la Biblia. Y hubo personas que Dios despertó para traducir la escritura al idioma sencillo de esa gente, para que pudieran leer y tener una relación personal con Dios, lo cual provocó que sean perseguidos, que mueran, que sean asesinados o sean llevados al exilio y tengan que morir lejos de su nación de origen y sufrimientos en ocasiones. Otros fueron despertados para traer avivamientos, para volver a traer a la iglesia un corazón humillado, quebrantado, arrepentido, para volver a traer la vida del Espíritu. Cada uno tuvo su propósito, pero generalmente la iglesia del tiempo que le sigue abraza a lo que pasó ayer y quiere que todo sea, y a veces el Espíritu dice, esto ya se cumplió, vamos a lo siguiente, y es ahí donde a veces cuesta a la iglesia transicionar. Por ejemplo, los avivamientos de antes fueron gloriosos, los que los vivieron cuentan que fueron extraordinarios, los que vieron las cosas inexplicables en ocasiones, pero fue su etapa, o sea, se cumplió esa etapa. Tristemente no todos sostuvieron la llama del fuego, pero el que viene, el avivamiento que viene ahora, tiene su propio propósito. Y tenemos que estar dispuestos a despojarnos de la costumbre que sea necesaria para no ponernos en contra del Espíritu, sino a favor del Espíritu. Porque recuerden lo que le dijo el ángel al apóstol Juan en la revelación de Apocalipsis. Le dijo, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y le aclara cuál es el testimonio. Le dice, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. O el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, la profecía es la revelación. Es tener acceso a lo que aún no pasó, a lo que está por pasar. Es un anticipo para prepararse. Cuando profetizamos es para que el pueblo se prepare. Decí conmigo, cuando profetizamos es para que el pueblo se prepare. Cuando alguien recibe profecía es para que se prepare. Significa para que se ponga en movimiento de cambios.
no para que se siente bajo la piedra esperando que las cosas pasen por nada, sino que se mete al movimiento del Espíritu, a que el Espíritu Santo le provoque los cambios necesarios para que alcance el propósito por el cual está siendo preparado, que es la unción, es el destino, es el llamado que el Espíritu le reveló. Entonces, si Dios te habló, desde el día que te habló, Él te está esperando para ese movimiento, te está esperando para que empieces a entrar a los cambios sucesivos y transformadores que necesitas, porque no serás el de ayer, pero el que sos hoy aún no es el que puede ser mañana. Y perdóneme si utilizo un juego de palabras, pero es para que lo entiendas. Hoy soy de una manera, pero aún no soy lo que puedo llegar a ser. Entonces, justamente eso quiero destacar en este momento, que hay una gran diferencia entre un estado, ya sea de madurez o de inmadurez, con lo que es una naturaleza. Una cosa es la madurez o la inmadurez y otra cosa es la naturaleza, la esencia de alguien. En el proceso de la unción nos encontramos con distintos estados de inmadurez que van a desarrollarse para que alcancemos la madurez. Todo el mundo pasamos. Es más, todo el mundo nacemos en inmadurez. Inmadurez significa que aún no estoy siendo lo que puedo ser, pero estoy empezando. Entonces el proceso me va a llevar justamente a que pueda alcanzar lo que el propósito me revela que soy. Eso significa que aunque me estoy desarrollando de un estado de inmadurez a un estado de madurez, mi esencia no cambia, sino que se perfecciona. Pero cuando hablamos de naturaleza, hablamos de algo que nos define más allá del estado que tenemos o no. No sé si ustedes me están entendiendo. Por eso quiero destacar que una cosa es la inmadurez y otra cosa es la maldad. Y aclaro esto porque a veces pasa desapercibido bajo las narices de nosotros. La principal diferencia entre la inmadurez y la maldad es la esencia que tiene. Por ejemplo, la inmadurez, como te dije, es un estado. Un estado que está en un cambio que para mostrar lo que puede llegar a ser, pero por ser inmaduro no quiere decir que su esencia o su naturaleza haya cambiado. En cambio, la maldad es una naturaleza. Por ejemplo, entonces eso significa que aunque esté en una naturaleza de maldad, aunque si es una naturaleza, estoy pensando cómo explicártelo para no complicarlo. No importa el estado de inmadurez o de madurez, porque es algo que va en progreso de cambios constantes. Lo que es más importante es la naturaleza de esos estados, porque si alguien es inmaduro, pero en la maldad, la verdad no tenemos ganas que se perfeccione la maldad porque nos va a ser un gran dolor de cabeza. Pero alguien, si es inmaduro en la naturaleza de Cristo, podemos esperar de esa persona un crecimiento para un beneficio y una bendición a la iglesia y a la gente con la que va a desarrollar ese ministerio. Pero cuando alguien tiene maldad, no puede tener la expectativa de alcanzar la unción, porque la unción solamente es alcanzada por los que tienen la naturaleza de la gracia. La unción no va a venir sobre el malo. Eso lo aclaro directamente. La unción no es herencia del que tiene maldad. ¿Qué es maldad? Maldad es lo que el apóstol Pablo se refiere a la naturaleza que no fue redimida. O sea que siguen siendo el mismo hombre o mujer de la vieja naturaleza, solamente con que van a la iglesia. Por ejemplo, mentirosos, chismosos, criticones, rebeldes, murmuradores, traidores, divisores, calumniadores, idólatras, lujuriosos, lascivos, bueno, todo lo que entra. Eso habla de una naturaleza, no habla de una inmadurez, habla que son malvados. Aún no han dado su corazón a Cristo para ser redimidos. Por eso, como le enseñé una vez, hay gente que cree en Jesús y se acercan. Pero una cosa es creer y acercarse, otra cosa es amarlo y estar en Cristo. Eso es lo que te transforma, amarlo y estar en Cristo es lo que te transforma. Entonces hay gente que es malvada, pero sigue siendo la iglesia, porque su corazón no se lo dan a Cristo. Por lo tanto, Cristo no es el rey de sus vidas.
entonces la naturaleza de maldad no fue vencida en ellos, no fueron redimidos aún. Por lo tanto, no recibirán la unción, no son candidatos a heredar la unción. La unción solamente es para los que han dado su corazón a Cristo. Cristo es su Señor y tienen la naturaleza de la gracia. Eso sí, pueden tener la expectativa de alcanzar la unción. Por eso, con esta aclaración, nos ubicamos en el lugar correcto para alcanzar el propósito. Si vos sos alguien que de verdad no solamente crees, sino que amás a Cristo, Jesús es tu Rey, por lo tanto lo que el Señor te dice para vos es algo que te dispones a obedecer, te dispones a arrepentirte, te dispones a confesarlo, te dispones a pedir perdón al que ofendes, te dispones a perdonar al que te ofende. Eso habla de que Cristo de verdad es tu Rey, es tu Señor. Entonces para vos es la herencia de la unción. Y además la unción se vuelve a tu favor. Quiero que podamos leer sobre eso. La unción se vuelve a favor de quienes están en el proceso de la nueva vida en Cristo Jesús. Si vos estás en ese proceso, te quiero leer lo que te va a pasar. Una de las cosas, porque hay muchos textos bíblicos que podríamos leer de cuando la unción está a nuestro favor y nosotros estamos a favor de la unción. En 2 Corintios capítulo 3, verso 18 dice: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Por lo tanto, el que está en el proceso de la nueva vida en Cristo, la unción viene a transformarte, a cambiarte de forma, a llevarte a un constante y sucesivo desarrollo a la forma del Señor por la acción del Espíritu. ¿Qué significa eso? El Espíritu tiene acción, tiene movimiento en la palabra, en la administración, en la lectura de la Escritura, en la adoración. El Espíritu está siempre en movimiento para quienes están en el proceso de la nueva vida en Cristo, para quienes tienen los ojos puestos en Jesús y están dispuestos a dejar la vieja vida, las viejas costumbres, las viejas tradiciones, los viejos comportamientos, el viejo molde, lo han dejado atrás, tienen sus ojos puestos en Jesús y entonces el Espíritu tiene acción sobre ellos. Sobre cualquier tipo de medio espiritual, el Espíritu Santo los está transformando. Esa palabra en griego es metamorfo, lo está cambiando de forma, y cambiar de forma es justamente el desarrollo de la inmadurez a la madurez. Todo árbol inició como semilla en su estado más inmaduro, una semilla que contenía dentro todo el potencial de un árbol, pero el día que fue sembrado, el día que inició el proceso para ser árbol, fue el día que empezó a desarrollarse sucesivamente hasta que llegó a ser ese árbol que la semilla decía que iba a llegar a ser. Por eso es la acción del Espíritu sobre alguien. Tienen un grado de inmadurez porque están comenzando la semilla de Cristo en ellos, pero el Espíritu los puede transformar continuamente porque no le resisten, porque no se le oponen, porque algo principal que tienen en su vida cuando el Espíritu empieza a manifestarse en ellos es que aman a Jesucristo y están dispuestos a obedecerlo y están dispuestos a arrepentirse, a dejar cosas que antes eran de su vieja vida porque son atraídos por Él. Entonces son gente que se arrepienten, son gente que confiesan, son gente que obedecen, son gente que están a favor de la unción. Por lo tanto, la unción está a favor de ellos y el Espíritu está en movimientos en ellos. Dijo Jesús, como dice la Escritura: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua. Significa el Espíritu estará en movimiento en ellos continuamente. ¿Por qué? Porque su atención, su mirada están hacia Jesús. Eso es lo que Hebreos 12 dice: el autor y consumador de la fe. Significa el que te inicia en la fe y el que te acompaña hasta que la fe sea consumada totalmente en tu vida. ¿Y cuándo será consumada totalmente? Hasta cuando muera por la fe. Él me acompañará. Recuerda,
viene a favor mío, viene en ayuda mía, la unción, el ungido viene a favor mío, viene en mi ayuda, porque yo, decí conmigo, yo que estoy en el proceso de la vida nueva en Cristo, en la unción, estoy a favor de Él, entonces el Señor viene a favor mío y en mi ayuda. Qué extraordinario. Pero también tenemos que mencionar a los que se vuelven en contra de la unción y a los que intentan oponerse a ella y a su función. Te quiero decir que la unción también se vuelve en contra sobre esa gente que se quieren oponer a ella y a la función que tienen. Y eso está escrito en el Salmo 105, verso 9 al 15, dice así: es el pacto que hizo con Abraham, el juramento que le hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto, a Israel como un pacto eterno cuando dijo: te daré la tierra de Canaán como la herencia que te toca. Acá está hablando de los ungidos, de personas donde Dios inició el proceso de la nación de Israel, comenzando con Abraham. Aún cuando eran pocos en número, unos cuantos extranjeros en la tierra que andaban, siempre de nación en nación y de reino en reino, acá habla Dios diciendo: a nadie permitió que los oprimiera, sino que por ellos reprendió a los reyes. No toquen a mis ungidos, no hagan daño a mis profetas. Acá nos muestra a los principales pilares del proceso de nación de Israel, que fueron Abraham, Isaac y Jacob, quien recibió el nombre de Israel. Dios inició con Abraham, lo continuó con Isaac, lo completó en Jacob como una nación física. Pero dice el apóstol Pablo de nosotros los gentiles que por la fe somos de la herencia espiritual de Abraham, somos hijos espirituales de Abraham, haciéndonos referencia a que nosotros estamos participando de ese proceso que Dios tiene de la familia de fe que va tomando a lo largo del mundo, rescatando y salvando personas, haciéndolos hijos de Él y dándoles el Espíritu como con nosotros. Somos parte de ese proceso, y a los que están en ese proceso, que están a favor de la función de la unción, para que esas cosas pasen, Dios les pone esta cobertura de defensa. A los que intentan oponérseles y resistirlos, el Señor les advierte: no toquen, no los toquen. Y dice que Él los reprende. Reprende el Señor por nosotros al que intenta resistirnos. Por eso la unción actúa a favor de los que están a favor de la unción, y tenemos muchos ejemplos: gente que participó a favor de Abraham, a favor de Isaac, a favor de Jacob, fueron prosperados y bendecidos, y los que le resistieron, el Señor los reprendió y los venció. Así pasó también con los apóstoles, así pasa con los que estamos participando de la unción y estamos en ese proceso de desarrollo de la unción. Dios nos protege contra aquellos que intentan resistirnos. Él mismo los reprende, Él mismo los confronta, Él mismo los resiste para que nosotros sigamos adelante en el propósito de la unción. Pero los que vienen a favor nuestro, de los que participamos en la unción de la iglesia, esa gente recibe el favor de la unción. Por eso te vuelvo a decir, los que son impartidos de la unción es principalmente por el corazón con el que se acercan. Hoy oraba en la tarde y decía que el Señor ministra y toca el corazón aún de hermanos en la iglesia que tienen interpretaciones donde niegan cosas importantes de la iglesia. Están los que dicen: Cristo es todo y lo demás no importa, y están los que dicen: lo demás importa pero Cristo no tanto. Y hay gente que se va a los extremos. Están los que le quitan importancia al congregarse, están los que quitan la importancia a la relación personal con Cristo, están los que quitan la importancia al evangelismo, están los que quitan la importancia a la enseñanza de la palabra, están los que quitan importancia a los dones del Espíritu. Y yo en esas cosas veo que el quitar la importancia es ponernos en contra de lo que el Espíritu quiere hacer. Hoy oraba al Señor y decía: Señor, yo no quiero estar en contra del Espíritu.
No quiero estar en contra de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Yo quiero estar a favor. Porque lo importante es el corazón con el que nos acercamos al ungido, a Cristo. Su iglesia lo representa. Dice la Escritura que la iglesia representa a Cristo. Por ejemplo, la iglesia representa al ungido. Por eso a veces no, siempre pasa que Dios mira el corazón con el que la persona se relaciona con aquellos que representan a la unción. Porque hay gente que tristemente se acerca al mal con maldad, no con inmadurez, con maldad. Vuelvo a decir, el que es inmaduro le faltará desarrollar una etapa, le faltará crecer, pero no tiene la naturaleza de la maldad para hacerte daño. Pero el que es malo, no importa si es maduro o inmaduro en la maldad, es malo y por lo tanto te resistirá y te hará daño. Por eso quiero que ustedes también, jóvenes, aprendan a diferenciar en su entorno a quién es malo y a quién es inmaduro solamente. Eso dijo Jesús sobre la parábola del trigo y la cizaña. El siervo quería arrancar todo y Jesús dijo, no sea cosa que intentando arrancar la cizaña arranques el trigo. Eso significa que hay gente que puede parecer mala, pero en realidad es inmadura. Y hay gente que puede parecer inmadura, pero en realidad es mala. Deja que crezcan. Deja que pase el tiempo en ellos. Y te va a ser mucho más fácil darte cuenta de quién es malo y quién es inmaduro. Porque el que es inmaduro, pero tiene el proceso de Cristo, no te va a hacer mal, no te va a hacer maldad. Pero el que es malo, no importa el tiempo que tenga, te va a hacer maldad, te va a resistir, va a tener sus quejas, sus murmuraciones, sus cosas raras. Ese es malo, no es inmaduro. Ahora el inmaduro puede que cosas no entienda, cosas que les cueste, cosas que está aprendiendo a dejar, pero no te va a hacer mal, te va a ser agradecido. Es más, buscarán aprender. Yo me considero una persona que sigue aprendiendo, pero nunca en mi corazón, desde que fui atraído en Cristo, yo le hice mal a la iglesia, o le hice mal a un pastor, o le hice mal a un hermano, o le hice mal a un ministro, sea que esté o no esté de acuerdo en algunas cosas, no le hice mal, porque no chismeé, no lo critiqué, no me rebelé, no traicioné, no dividí, no hice las cosas malas contra ellos. Pero sí en mis tapas inmaduras había cosas que no las entendía. Pero que a medida fui madurando me di cuenta que estaban en lo cierto. Por eso yo te puedo decir, al inmaduro lo discipulamos, le enseñamos, le tenemos paciencia, lo ministramos, le impartimos la unción, le enseñamos a tener relación con Cristo, a la importancia de la intimidad con Dios. Sabemos que no nos va a hacer mal. Pero el malvado, su propio corazón, por malvado que es, no recibe lo que es del ungido, de Cristo. Por eso yo deseo que de otro lado haya gente, prefiero inmadura, pero no malvada, porque si es inmaduro, tienen totalmente todo, tienen toda la expectativa de que la unción los ministre. Pero si son malvados, no sienten nada, porque su corazón está en otra sintonía de donde está la unción. Quiero que ahí levantes tus manos. Se vienen 2 martes finales de este mes extraordinarios hablando de la unción. Yo no sé usted, pero a mí me generó tal atracción la unción, más de lo que ya tenía, con estas enseñanzas que nos traen claridad, que nos traen discernimiento. Si el Señor lo permite, el próximo martes hablaré de la unción acerca de cuando nuestros ojos están puestos en Jesús. Y si todo va bien y si el Espíritu Santo lo permite y nuestros padres espirituales habilitan, me gustaría que la última reunión de marzo, que sería el martes 30, lo podamos hacer en la iglesia presencial, para tener un momento de unción, de impartición, de oración, para poder también tener la experiencia de estas palabras. Pero yo creo que porque estés en tu casa no te vas a privar. Si estás en el proceso de la vida nueva en Cristo, si tu corazón es del Señor de verdad, la unción te ministra, la unción te enseña, la unción te viene y te provoca el metamorfo, el cambio de forma que hoy tenés. Te renueva el pensamiento,
te lleva a una mayor esperanza, fe, a un mayor amor. Porque si esto es bueno, es mejor lo que viene cuando vamos madurando. Fue linda la etapa de la niñez, fue linda, pero yo te puedo decir que conocí cosas más lindas cuando empecé a ser adolescente, joven, y ahora que estoy en la etapa de la juventud, de la adultez, hay cosas que uno también va apreciando y valorando, que cuando es inmaduro no lo ve, pero que cuando va madurando empieza a valorar ciertas cosas que antes en otras etapas no las veía, no las disfrutaba. Y eso pasa con la fe también. A medida que vas siendo procesado y progresando en la fe, hay cosas que empezás a valorar. Hay cosas con las que te enterneces. Hay cosas con las que sos conmovido que por ahí en otra etapa no lo eras, pero ahora te conmueven porque vas conociendo una dimensión mayor del amor, de la gracia, de la fe, de la fidelidad del Señor, de la presencia. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Solamente decirte, conócelo. Si estás en Cristo lo vas a conocer. La unción te va a ministrar. Levanta tus manos ahí unos minutos. Unos minutos, abre tu corazón al Señor. Ya no te prives más de la unción. Si estás a favor de la unción estará a favor tuyo. Y te transformará, te quitará los velos de los ojos. Y te transformará por la acción del Espíritu. El movimiento del Espíritu estará con vos, como está con nosotros en Cristo. Padre, Dios Todopoderoso, mi amado Padre, mi Abba Padre Yahweh, en esta hora oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y oramos que la obra del Espíritu, la acción del Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros. Señor, estamos a favor de la unción porque Cristo es nuestro Señor. Y el estado que hoy tenemos, Señor, queremos ir en ese desarrollo, en ese movimiento sucesivo de madurar, de estar cada vez más cerca de lo que tú quieres que seamos, del propósito, del llamado que nos has confiado. Habilítanos una medida mayor de la herencia que tenemos en Cristo, en lo ministerial, en lo espiritual, en lo familiar, en lo financiero, en nuestras vidas personales. Aquello que está ligado en Cristo, aquello que es de Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria, se manifiesta en esta hora, Señor. Oramos que un ambiente de transformación esté rodeando el corazón de los jóvenes. Una disposición a arrepentirse de cosas que en sus vidas venían dándose cuenta que ya se tienen que cerrar. Estás provocándolos a cambios. Yo siento que nos estás provocando a cambios, como un padre cuando dice: hijo, es hora de que dejes esa etapa. Es una etapa nueva. Sé que algunos desprendimientos, algunos le dolerán, pero serán consolados con el conocimiento que tendrán en esta nueva etapa. Oro en el nombre de Jesús una impartición de la unción sobre los jóvenes en esta hora. La presencia del Espíritu Santo sea llenando tu corazón y tu vida ahí donde estás. Si estás conectado a la palabra, al Espíritu de la palabra, estás siendo ministrado en esta misma hora. La presencia del Espíritu está en todo lugar, pero se manifiesta en el lugar en donde es deseada. Hay una preciosa unción y presencia en este momento. Se ha traído el Espíritu Santo. Hay cosas que en tu corazón empezarán a subir para confesarlas. Cosas que antes, si no fuera por el toque de la unción, intentarías esconderlo, pero que ahora estás hablándolo, estás arrepintiéndote, porque tenés la convicción que tiene que dejar de funcionar eso en tu vida para que funcione lo que el Espíritu Santo te quiere dar. No solamente dones, no solamente habilidades, sino sobre todo la relación con él, la comunión con el Espíritu Santo. Señor, que estas palabras sean espíritu en el corazón de los jóvenes y los atraiga al altar, los atraiga a la intimidad contigo, los atraiga al arrepentimiento, los atraiga al cambio de tu presencia, los atraiga a ese momento de transformación, de metamorfo, como el desarrollo de un niño en el vientre. Señor, que crezca algo nuevo del Espíritu en ellos, un nuevo fruto del Espíritu,
una nueva experiencia con el Espíritu, una nueva revelación y renovación del Espíritu en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora ministramos el nivel y la dimensión de la unción que tenemos en favor de aquellos que están a favor de los ungidos, en favor de aquellos que están a favor del propósito de la iglesia y a favor del propósito de la iglesia en este tiempo. En el nombre de Jesús, sé parte del movimiento del Espíritu. Entra el movimiento del Espíritu. No porque te lo digo en esta hora, sino porque estás siendo atraído por el propio Espíritu Santo. Hay cambios en lo que estás recibiendo convicción de poder hacerlos, de poder dejarlo, de poder ser transformado. Hay una convicción encendiéndose en tu corazón que antes no tenía, una convicción de que es posible, una convicción que es posible. Temores son vencidos ahora, inseguridades son vencidos ahora, dudas son vencidos ahora por causa de la unción que te afirma la identidad de hijo, que te afirma la presencia de Dios, que te afirma la ayuda y el favor de la unción para que progreses, para que avances en el propósito que te fue dado. En el nombre de Jesús hay desprendimiento de cautividad, desprendimiento de lo que te limitaba por causa de la presencia y la unción del Espíritu Santo, que te hace la vista más clara, que te hace la visión más nítida, que te da claridad en los pensamientos, que te quita cargas del alma, de las emociones y del corazón, que te afirma el carácter y el temperamento y te dispone para seguir hacia adelante. Recibe un anticipo de la unción en esta hora, de esa unción de la cual estás siendo preparado, esa unción por la cual vas a heredar, esa unción que estará con vos siempre, pero ahora estás participando como un anticipo sobre tu vida, de lo que estará sobre tu cabeza, lo que estará sobre tu vida como una cobertura para ayudarte y para que ayudes a otro. Padre, en el nombre de Jesús, una impartición del Espíritu, un bautismo del Espíritu, una llenura del Espíritu Santo y una medida de la unción sea impartido y sea ministrado a los jóvenes en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, jóvenes. Qué bueno ha sido este momento de ministración en la presencia linda. Una presencia linda del Espíritu Santo. Sharabakanda ramandere bekanda. Sherere bekando robosita rabakanda. Setere bekanda rabasaita rabakanda. Shokotoro makandili vikanda la mandili kanda rabasita rabakanda. Sotarabakinda la makinda la basita rabakanda. Sherere beke. Shararabakatarabakanda la bandere bekanda. Sheterebe katarabakanda la mandara bakaita rabakanda. Sitarabakatarabakanda rabakanda rabakanda. Un minuto más, ora. El que tiene don de lengua, utilícelo ahora. Prekanda la mandere bekata la makandiri libi kanda la mandere bekai. Si terebe candili mi canda la mandiri bi candara makindara basei. Lerebe kindere me candara mandiri bi candara basotara bakindere. Lerei candala mandikita la makandere be candara mandere be candoro bocondelere. Lerebe catiri bi candala mande. Se terere bebe que terebe candala mandara bacandara bacandela macandara macandere. Se terere que terebacatara babasatara babacai terebekai. Sotoro bobo cotara baba sitara baba shatara baba shetere bebeca. Sitara baba catara baba candala mamandala mandala mandara. Sheketere bebe kandala makandara 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 makanda. Sherere bebe katara baba shitara baba katara baka. Kendala mandala makandala makandala mandere bekandala mandara bakandara bakanda. Shetere bebe. Sherere.
Sharabarabakatarabakatala la manda kata katarebe kandara makanda. Seteteterebekaya. Dala manda la manderebe kanda la manda kata la makanda la mandara makanda. Tarabarabarabashatarabakaya. Sigue un minuto más. Sharabababasitarabarabakatarabakaya. Indererebe kandara manderebe kanda ererebe kandere. Indarara endererebe se. Ikandara bakai soto loco munda la manderebe kanda. Lelebe kanda la mandala kaiterebe kanda la manderebe kandere. Sotaribikai anderera. Porque el Espíritu Santo siempre está en movimiento. Siempre está en movimiento. Provoca cambios el Espíritu Santo. Recíbelos en esta hora. Sababarabasati kai. Aún cambie la manera en que lo buscabas. La manera en que eras ministrado o ministrabas su nombre. La manera en que te rendías a Él. La manera en que creías sea modificada, cambiada, transicionada a una dimensión espiritual que el Espíritu Santo te enseña en esta hora. Prakanda la mandere be kandala mandara bakai taraba kai nere lara mandara mandere be kandala mandara bakanda rebekita raba kanda lara mandara mandere mendere mende lire bre kendere re me kanda lara mandere mendere 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 me dere mendera mandara bakanda mandere be kendere me kanda lara mandara mandere lere be kandala mandara mandere be ketere be kanda mandara mandere bre Torrebe que terebe candalara mandara mandara mandere terebe berebe shitera baraba katara baraba satara bakandara makandara makandere bakanda laura baraba satara bakatara bakandara mandara manda lerebe bebe que terebe berebe shitera baba satara bakandara mandara mandere de kanda Bere besitara babara bakandara mandara setere bere dere berikindere bekendara makandara bakandara mande bere bekendere mekendere bekandara bakatara makanda la mandara manda kandara mande lere bere bekitere bekandara bakanda bere bekandara makanda sitere beketere beketara bakatara mandara mandere bere bekitere bere Shitererereya Tarabakandara mandara mandakatara makandara mandere mendere debe que terebe kandara mandara mandere lerebe kitara bakandara mandara bakatara makandara mandara mandere debe kai shitarabakai tabakai torabakandara makitara bakanda la bakandara mandara mandare bere kandara mande lebe kitara bakandara mandere be kitara makanda shatarabakatara bakandara mandara sí, tarabakai, taramakanda, manda. Sí, Espíritu Santo. Movimiento del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos estarán recibiendo un movimiento del Espíritu. Cuántos estarán sintiendo, disponiéndose de una manera distinta. Cambios notorios que vienen, transformaciones, conocimiento, revelación de Cristo en el corazón. Prakata, rababasita, rabakata. Aleluya. Aleluya, sabarabakata la manda katarabakanda. Aleluya, aleluya. Sarabakatarabarabasaiта. Oh, aleluya. Gracias por el gozo de tu presencia. El gozo de tu presencia es nuestra fortaleza. Prakatarama kandaramande. Aleluya, aleluya. Ay, Señor. Sharabarabase. Dios le bendiga, jóvenes. Mañana miércoles 20 horas, reunión virtual. El jueves 7 de la tarde, reunión de oración profética. El sábado, creo que a las 3 de la tarde las damas tienen su reunión. Y el domingo 12 del mediodía, reunión presencial en el ministerio. Que Dios te bendiga. Hay un movimiento del Espíritu extraordinario, disfrútalo. Nos despedimos adorando al Señor Jesús.